noches, bienvenidos nuevamente a su programa Acción Positiva. Este es un gusto contar nuevamente con su presencia en este programa que tiene como objetivo buscar la educación cívica de todos los guatemaltecos. Y por eso, ante esta fiesta cívica, el día de hoy iniciaremos con una serie de entrevistas a diferentes candidatos a elección popular. Queremos iniciar entrevistando a alguien de la casa que desde el año 2007 construyó este programa con el ánimo de poder fortalecer la democracia, formando a los ciudadanos de una manera cívica, trayendo temas de interés nacional para que los guatemaltecos pudieran tener conocimiento acerca de temas culturales, artísticos y sobre todo políticos que se han venido dando. Así que damos la bienvenida al doctor Francisco Arredondo, quien es candidato a la presidencia del Partido Compromiso, Renovación y Orden, y vamos a conocer un poco más acerca de su currículum. Él es maestro de educación primaria, médico especialista en radiología, profesor universitario, dirigente gremial, periodista, rotario, empresario y generador de empleo, padre y abuelo, y además creador, como les mencionaba, de este programa de Acción Positiva. Así que esta es una breve reseña de su gran currículum. Doctor, bienvenido. Gracias por estar en su casa. Es un honor contar con su presencia. Y como fundador de este espacio cívico por más de 15 años del programa Acción Positiva, queremos iniciar preguntándole cómo nace esta iniciativa de Acción Positiva. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, pues por continuar el programa con ese espíritu con el cual se originó. Cuando pensamos en hacer un programa de este tipo, realmente habíamos participado en alguna campaña en una forma que no llegó a ser una candidatura, pero ya teníamos la inquietud de que es necesario que los ciudadanos aportemos. La forma que lo decidimos hacer fue a través de Guatevisión, que fue donde empezamos el programa, y hacer algo que verdaderamente aportara a la formación cívica de los guatemaltecos. Empezamos por decir cómo lo vamos a llamar y pues dijimos pensamiento positivo, miremos en positivo, pero decimos pensamiento, se queda en pensar. No, eso no es suficiente. Miremos positivo, se queda solo en mirar. Entonces fue que decidimos poner el nombre Acción Positiva, porque ahí no solamente vemos, no solamente señalamos, sino que verdaderamente actuábamos, teníamos acciones que iban a terminar en resultados positivos. Y este programa nació desde el inicio en una forma correcta. Nunca se atacó a nadie, se invitó a distinguidos personajes de la vida nacional en los diferentes ámbitos, como usted mencionaba, y nunca se hizo con el objeto de insultarlos, con el objeto de intimidarlos, sino que al revés, como una ventana para que todos nuestros invitados pudieran expresar sus ideas en una forma abierta. Era un programa para los invitados, no para el entrevistador, porque pensamos de que realmente el guatemalteco necesita conocer puntos de vista muy diferentes. Así que afortunadamente pues seguimos en esa línea. Hemos tenido invitados en los cuales han hablado de una temática muy amplia, incluyendo la política. Pero ese fue el espíritu y qué bueno que el programa siga teniendo esa misma proyección. Así es, doctor. Aquí continuamos con esos objetivos y continuamos con la entrevista. En esta primera parte quisiera que nos contara un poco sobre su historia, desde que empezó esa etapa de la niñez, cuando tuvo que estudiar allá en Escuintla. ¿Cómo fueron esos años hasta poder llegar a convertirse en un radiólogo para que los televidentes conozcan un poco más acerca de cuál ha sido la forma en que usted a lo largo de estos años ha fortalecido su experiencia académica y que nos pudiéramos trasladar en aquel entonces a un Francisco Arredondo niño, a un doctor Francisco Arredondo radiólogo? ¿Cómo fueron esos años y qué recuerdos tiene de toda su vida académica? Pues muchas gracias, Sofi. Mi familia es originaria de Tacisco, Santa Rosa, un pueblo donde han habido grandes hombres y mujeres que han aportado muchísimo a Guatemala, incluso un presidente que fue llamado el presidente de la educación, probablemente el mejor presidente que ha tenido Guatemala. Mi familia originaria de allá, gente muy trabajadora, gente honesta totalmente, que me heredaron una trayectoria de vida limpia, la cual he procurado mantener y me siento muy altivo y muy orgulloso de que lo he logrado. Crecí en el área
de Escuintla, en una finca, en la cual las primeras letras me las enseñó un maestro rural, un profesor que verdaderamente amaba su profesión, porque era dedicado totalmente a los niños y les gustaba enseñarlos. En esa época no teníamos ni soñábamos con tener iPads ni con tener computadoras, sino que era con una pizarra en la cual usábamos tiza para escribir y luego se borraba y volvíamos a escribir sobre la misma. Este era nuestro recurso didáctico y era nuestro recurso pedagógico. Pero lo que prevalecía era la vocación de ese maestro. Cuando llego a Guatemala ya a los 7 años, porque hasta esa edad uno podía entrar al colegio, yo ya sabía leer, ya sabía escribir, incluso ya sabía las tablas de multiplicar, lo cual en alguna forma pues me facilitó bastante el aprendizaje, aunque tenía mucho tiempo porque lo que mis compañeros estaban aprendiendo, yo miraba cómo jugaba o cómo me dedicaba a molestarlos a ellos en el aula. Me graduó de maestro de educación primaria. Curiosamente, llevo la vocación de educador desde mis orígenes. Y luego, después de graduarme, entro en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me graduó como médico y cirujano y posteriormente voy a hacer estudios de radiología en posgrado, tanto en Guatemala, que lo inicié en el Hospital Roosevelt, como en Estados Unidos, en el Medical College de Wisconsin, en donde terminé. Gané las calificaciones del American Board de Radiología, que es la forma de calificar a los radiólogos allá, y luego regresé a Guatemala. Le quiero contar que en ningún momento durante mi carrera cruzó por mi cabeza el quedarme en Estados Unidos. Siempre quise regresar a servir a mi patria, como afortunadamente lo hice. Regresamos en el año 80 y con un compañero radiólogo, el doctor Marco Tulio Polanco, trajimos a Guatemala y a Centroamérica la primera tomografía computarizada, el primer ultrasonido de tiempo real. Sistemas que hoy son imprescindibles para el diagnóstico, pero que en aquella época eran totalmente desconocidos. Ni nos creían los diagnósticos que hacíamos, porque pensaban que estábamos viendo cosas que nadie más miraba. Pero hoy, afortunadamente, nadie puede hacer una práctica médica adecuada sin contar con estos recursos. Dentro de ese desarrollo de mi profesión médica, tuve la oportunidad de participar, ser invitado a ser profesor universitario en la Universidad Francisco Marroquín, también en la Universidad de San Carlos. Participé en la junta directiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, de la Fundación Herrera Yerandi, en el Hospital Herrera Yerandi, Centro Scan de Guatemala. Y pues ahí desarrollé 25 a 30 años en el campo educativo. Me dediqué a trabajar gremialmente, fui presidente de la Asociación de Radiología de Guatemala y a nivel de América, presidente del Colegio Interamericano de Radiología, sociedad en la cual participan todas las sociedades de América, desde Canadá hasta Chile, incluye España e incluye Portugal. Y posteriormente fui electo presidente de la Sociedad Mundial de Radiología, International Society of Radiology, en la cual están participando los 5 continentes con sus sociedades continentales. Me dediqué al periodismo, iniciamos este programa de acción positiva hace 15 años. La línea ha sido la defensa de la libertad de expresión y la vocación totalmente democrática. He participado en una serie muy amplia de actividades como el rotarismo, como usted menciona, el apoyo al artista. Bueno, he tenido la oportunidad de ser conferencista en más de 60 países a lo largo del mundo en temas tanto de radiología como del emprendimiento, porque paralelo a todo esto me dediqué también al desarrollo de empresas que hoy están trabajando y dando empleo tanto en Guatemala como en Centroamérica. Bueno, doctor, muchas gracias por darnos ahí un panorama tan amplio de todo lo que ha hecho durante toda su vida, tanto en el tema de su formación académica como
como profesor también, y que definitivamente en la salud ha traído también muchos beneficios a nuestro país. Y sobre eso quisiera que nos cuente un poco más. ¿Cuál ha sido su experiencia con la salud? Ya como médico, y si pudiéramos hablarlo de su EPS, que me imagino que fue el primer contacto inicial que pudo tener con la población para poderla atender con los grandes problemas de salud que se tienen, y también su ejercicio profesional en los hospitales. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué recuerdos tiene de ese entonces? Bueno, me parece una pregunta muy interesante, Sofi, la verdad, porque cuando me preguntan, mire, ¿y usted cómo se va a enterar de los problemas de Guatemala? Les digo, mire, yo no me voy a enterar, yo ya conozco los problemas de Guatemala. Exactamente ese mecanismo que usted señaló del EPS que hacíamos los estudiantes a partir de nuestro cuarto año, la verdad que fue una excelente oportunidad para conocer la realidad de lo que pasa en la Guatemala profunda, como se le llama también. No es lo mismo la ciudad de Guatemala, no es lo mismo incluso la periferia, que lo que sucede pues en el área rural. Ahí también hay diferentes Guatemalas. Pero a través del EPS pues tuve la oportunidad de ver desde aquella época ya lo mal que estaba nuestro sistema de salud, que se ha venido agravando y cada día está peor. También pude ver como educador, yo iba a ver el puesto de salud donde me tocaba trabajar o el centro de salud o el hospital departamental, pero también iba a ver las escuelas, iba a ver los lugares de enseñanza, tanto públicos como privados. Eso me abrió los ojos o me confirmó ese conocimiento que ya teníamos de las profundas deficiencias de nuestro sistema. Y le hablo de hace bastantes años. Cuando acá confrontamos el COVID, y viene esa pandemia que viene a desnudar aún peor la debilidad de nuestro sistema de salud. El 90-95% de los puestos y centros de salud de Guatemala están prácticamente en un estado desastroso, Sofía, pero al mismo tiempo también desnudó la realidad de nuestro sistema educativo. Imagínense que cuando reiniciamos a clases presenciales, una estadística habla que el 85% de las escuelas a las que los niños iban a regresar no tenían agua en ese momento, menos iban a tener escritorios, los patojos estudiando sentados en blocs con cuadernitos que apenas servían, sin comida, en fin, una situación verdaderamente lamentable. Así que eso me ha permitido a mí tener esa visión y trabajando en el área periodística y en el área empresarial, pues termina uno de ver y hacer el cuadro completo de los grandes retos que tiene Guatemala para salir adelante. Y sobre eso quisiera que habláramos también sobre esa faceta suya también tan importante que podemos ver en su hoja de vida, que es la generación de empleo. Quisiera que nos cuente un poco acerca de cuál ha sido su experiencia como empresario, por qué es importante la generación de empleo en nuestro país y cuáles han sido los principales retos que usted ha enfrentado. Hay un presidente norteamericano que se llama Ronald Reagan, que ha sido probablemente de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos de América. Y él decía una frase que a mí me ha quedado muy marcada y dice, el mejor programa social es un trabajo digno. Porque aquí hablamos mucho de subsidios, de regalar cosas, de aportar, de llevar la bolsa aquí, la bolsa allá, que son puramente mentiras populistas y son parches, cuando en realidad lo único que saca a un país adelante es su capacidad de generar riqueza. Y esa riqueza empieza generándose por su capacidad de generar empleo. Bueno, a través pues, de mi desarrollo empresarial hemos tenido esa oportunidad que le mencionaba de crear fuentes de trabajo tanto en Guatemala como en Centroamérica, directa e indirectamente, porque mucho del efecto que se da es un efecto multiplicador. Es importante aquí juntar las piezas, ¿verdad, Sofi? Porque cuando un empresario, y cuando yo hablo de empresario, le estoy hablando de aquella persona, ahora sí, usando aquel término que usamos al principio de un emprendedor. Este es cualquier persona, una persona que viene y pone un puesto de chicles en la calle o una venta de dulces, es un emprendedor.
se las está jugando, está poniendo sus centavitos, compra unos dulces aquí y los empieza a vender. Él es un emprendedor porque a veces se deforma la imagen de que un empresario es solo una persona grande que tiene un enorme negocio. No, empresarios somos muchísimos millones de guatemaltecos que ponemos nuestro negocito grande o pequeño y a través de ello generamos empleo y generamos desarrollo. Yo he tenido la suerte de poder desarrollar empresas de este tipo, en las cuales hemos también apoyado el desarrollo de otras pequeñas empresas a partir de la relación con la nuestra. Nos afecta como país, como nación, nos afecta el hecho de que el sistema educativo tan malo hace que nuestros recursos humanos, nuestros niños, nuestros jóvenes no puedan formarse adecuadamente. También el hecho de que no haya una salud integral hace que nuestros niños crezcan enfermos. 50% de los niños de Guatemala, Sofi, son desnutridos. Y usted sabe perfectamente bien que la desnutrición, particularmente en la ventana de los 1000 días, que es cuando el niño se está desarrollando, cuando los niños no tienen suficiente y buena alimentación, no necesariamente va a desarrollar todas sus capacidades. Esto afecta la capacidad de generar empleo porque el recurso humano no tiene o no ha tenido la oportunidad de alcanzar la plenitud de sus capacidades. Muy bien, ya conocimos un poco acerca de la docencia, la salud pública de los guatemaltecos y así como su experiencia empresarial y ahora pues quiere trasladarlo a un cargo público. Después de más de 20 años regresa nuevamente a participar en política como candidato a la presidencia. ¿Qué lo lleva nuevamente a buscar este cargo, doctor? Mire, yo primero que todo soy un ciudadano. Y lo que me lleva a volver a participar después de 20 años, como usted muy bien señala, es la indignación, es la cólera, es la molestia de ver que 20 años después Guatemala sigue igual. Aparentemente hemos desarrollado, aparentemente los números macroeconómicos son buenos. Dice, mire, tenemos un crecimiento, digamos, bueno para la región latinoamericana, nuestra inflación está controlada, aparentemente suena bonito, pero la realidad del guatemalteco, la realidad suya, la realidad mía, de las personas que nos están viendo, es que cada día es más difícil vivir en Guatemala. El costo de los alimentos, el costo del combustible, la inseguridad en que vivimos, en la falta de acceso a la oportunidad. Todavía los niños no siguen teniendo la capacidad de educarse. Mire, aquí es insultante el encontrar gente que en el siglo 21, en el año 2023, hay una gran cantidad de gente que todavía no sabe leer y escribir en Guatemala. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estos 20 años han sido de gobiernos corruptos, de gobiernos incapaces. La incapacidad y la corrupción son prácticamente lo mismo. Llegar a ocupar un puesto o poner a una persona en un puesto público sin estar capacitado para el puesto ya es corrupción. Y peor todavía, llegar a robar directamente tomando los fondos o indirectamente pagando obra mal hecha, capitas de asfalto de 5 milímetros cuando debían de ser de 10 centímetros. En fin, me indigna como ciudadano que siendo un país tan rico como es Guatemala, que se compara en una forma increíble con países como por ejemplo Israel, ese país tan rico, quinta economía o sexta economía en el mundo, que tiene un territorio la mitad o menos de Guatemala, y la mitad de ese territorio es un desierto, y sin embargo es la quinta o séptima economía en el mundo. Nos ayuda a los guatemaltecos mucho y se lo agradecemos, pero no es justo. No es justo para el guatemalteco que sigamos viviendo en esa forma, que sigamos tolerando la corrupción, que la sigamos aceptando y que cerremos los ojos. Así que esto me motiva de nuevo a participar, Sofía. No puedo como ciudadano quedarme apático, sentado, sin hacer nada, mientras mi país sigue camino al abismo. Gracias, doctor. Gracias por su respuesta. Sabemos que el gobierno y las instituciones del Estado no generan recursos, que todo es a través del sistema impositivo del país por medio de la recaudación de impuestos. Por lo tanto, el manejo del Estado
Es un esfuerzo de todos los guatemaltecos que día con día, producto del consumo, como es el IVA u otro tipo de impuestos directos que van para las arcas del Estado para su funcionamiento. Pero, ¿qué opina usted sobre el sistema impositivo del país actualmente? ¿Cómo evalúa la calidad del gasto de esos recursos? Mire, desafortunadamente, cuando usted dice que ese dinero va a las arcas públicas, desafortunadamente el 30-40% de eso se va a los bolsillos de los corruptos, porque la recaudación tributaria, obviamente a nadie nos gusta pagar impuestos, ¿verdad? Quisiéramos que no existieran, pero es una necesidad para que opere un Estado que debe estar al servicio del ciudadano. Aquí lo que ha pasado es que se deformó y simplemente se están robando todo lo que encuentran y todo lo que va enfrente. Porque la recaudación tributaria, por ejemplo, en los últimos 3 meses de Guatemala, incluso en el año anterior, fue para arriba. El gobierno captó muchísimo más de lo que se pensaba o esperaba que iban a captar. Pero como el hambre de los corruptos es insaciable, no alcanza, Sofi. Así que por eso es que nos molesta pagar impuestos. Dice, ala, ¿para qué voy a pagar impuestos si se lo roban? Yo le pongo un ejemplo, el impuesto a la distribución de petróleo, que es casi el 30-34% del costo de la gasolina que usted le pone a su vehículo y que le duele un montón pagar. Ese 34% se supone que va para mantenimiento de carreteras, tanto a nivel central como a nivel municipal, a nivel departamental. Pero eso no sucede, Sofi, porque usted encuentra en todos lados grandes agujeros, baches, carreteras prácticamente deshechas. Entonces, por eso es que nos molesta pagar esos impuestos. Yo estoy en contra de aumentar más impuestos. Estaría en favor de bajar impuestos. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto, hemos postulado que hay que eliminar el impuesto a la distribución de petróleo, que hay que eliminar los subsidios, que hay que dejar trabajar al guatemalteco, quitar impuestos como el de la distribución, eventualmente después de un análisis verdaderamente objetivo, hecho por gentes honestas y capaces, evaluar, quitar o bajar el IVA de ciertos productos, bajar el costo de la medicina, carísima en Guatemala. Usted va a México, le cuesta la mitad. Va a El Salvador, es mucho más barata, incluso en Honduras. En Guatemala, entre los impuestos y la producción, le sale mucho más cara. Doctor, ya usted mencionaba que los impuestos van dirigidos de diferente forma a las necesidades del país y esto también depende del presupuesto general de la nación que es aprobado en el mes de noviembre de cada año por el Congreso de la República. Si no se aprueba, quedará el mismo presupuesto que se tiene actualmente. Es un presupuesto deficitario, un presupuesto que la mayor parte de gastos se va en funcionamiento y parte de deuda pública. Es muy poco lo que queda para la inversión. En el gobierno del doctor Francisco Arredondo, ¿cómo manejarían esa parte el primer año de gobierno? Bueno, nosotros vivimos en un Estado de Derecho, Sofi. El Ejecutivo obviamente tiene iniciativa de ley y dentro de sus atribuciones es presentar anualmente el presupuesto para que sea aprobado o modificado por el Congreso. Definitivamente es lamentable que nuestro presupuesto sea deficitario, pero yo aquí quiero volver a recalcar que entre un 30 y un 40% del presupuesto de la nación se va en corrupción. Le quiero señalar unos números rápidamente y voy a usar una cifra de 100.000 millones de quetzales que fuera el presupuesto de la nación. Es un poco más, son como 107.000 o 110.000 de repente la manipulación que le hacen, pero pensemos en que son 100.000. De esos 100.000 se roban entre un 30 y un 40%. O sea que de esos 100.000 le quedan 60 o 70. Pero la recaudación tributaria es más de 75.000 millones. Entonces, si no existiera corrupción, no habría un presupuesto deficitario. Si no se robaran el dinero, alcanzaría y sobraría para la obra. Aquí traigo yo el punto, Sofi, de que nuestra visión al llegar al Ejecutivo, nuestra propuesta para los guatemaltecos verdaderamente es que ya dejemos de hablar sin tener claridad de que el problema, uno, es la corrupción, que mientras no la combatamos de frente, van a seguir robándose 30.000 o 40.000 millones de quetzales. Que la única forma de controlarlo es llevando al gobierno, al Ejecutivo, obviamente al Congreso, obviamente a las Cortes,
al sistema judicial a personas honestas, transparentes y capaces. Esa es nuestra oferta, llevar transparencia y llevar honestidad absoluta a la administración de los recursos del Estado. Hoy se lo roban, nosotros no nos vamos a robar un centavo, nuestro presupuesto va a ser más que suficiente. Hay que hacer una reingeniería del presupuesto, pero el servicio de la deuda pública, porque nos han endeudado hasta las cuarta o quinta generación, porque se lo han comido los corruptos. Entonces, ahorita el servicio de deuda pública es el costo mayor que tiene el Estado, es el presupuesto mayor. El segundo, la educación, pero lo que más nos cuesta es pagar toda esa deuda que tenemos. Eso hay que pararlo. Claro que sí, doctor, y además la corrupción, que como usted menciona, es un mal que nos aqueja y que de verdad está afectándonos en todos. Mencionaba, la educación es el segundo más grande. ¿Cómo su gobierno llevará las soluciones para poder conseguir la calidad educativa, los programas que son necesarios para una buena educación, como son la refacción escolar, el apoyo de los maestros para el desarrollo de sus trabajos, las condiciones de las escuelas? ¿Qué programas y qué proyectos tiene pensado para la educación de los guatemaltecos y que este presupuesto que es tan grande y la educación tan importante para el país sea una oportunidad para que podamos encontrar ese camino de formación de nuestros niños y jóvenes para que puedan ser parte del sistema productivo del país? Doctor, háblenos un poco acerca de la educación en su gobierno. El presupuesto es muy grande, más de 22.000 millones de quetzales, pero muy mal distribuido. El 90-95% va para salarios y esos salarios dejan un 5 a un 7% para la inversión en un sistema que está totalmente destrozado. Entonces tenemos que modificar ese sistema e invertir mejor. Usted no puede estudiar, Sofi, en un lugar donde no hay agua, donde no hay servicios, donde no hay sanitarios, donde no hay escritorios, donde los maestros no llegan o hay muy pocos maestros. Entonces tenemos que enfrentar el problema de raíz, tenemos que corregir eso. Primero tenemos que gatear antes de que podamos nosotros caminar. Pero aquí siempre hablamos de que queremos cambiarlo todo sin afrontar la realidad. Hay que hacer una reestructuración del presupuesto, hay que parar la corrupción. Obviamente, yo estoy a favor, soy maestro y sé que el maestro debe ser recompensado honorablemente y decentemente por su trabajo. Pero también como maestro yo tengo que cumplir con la misión que a mí se me da. Tengo que ser un buen maestro, un buen educador, dar todo el tiempo que se necesita para educar a estos niños. Tenemos que fortalecer la carrera docente, la carrera de directores, tenemos que rehabilitar la infraestructura escolar a lo largo y ancho de toda Guatemala. Doctor, sabemos que usted fue ministro de Salud por poco tiempo, pero reconocemos ya y vimos en su hoja de vida la gran experiencia en salud pública que tiene. Pero es una responsabilidad estatal que también requiere de mucho dinero y de mucha inversión por parte del presupuesto de la nación. ¿Qué le hace falta a Guatemala para poder mejorar este sistema de atención a los guatemaltecos? Vimos en la pandemia la carencia de servicios que existen en las áreas de salud. ¿Cómo podemos mejorar esa área? La única solución es que personas honestas, con líneas claras y trayectorias muy transparentes de su vida y que puedan demostrarlo, que no sea solo hablar, sino que, mire, aquí está mi hoja de vida, aquí está mi historia de vida, que personas como usted, que es una persona transparente, como miles de los que nos están viendo en este momento, como las personas que van a acompañarme en el gobierno, que tenemos la frente en alto y totalmente honestos, lleguemos a ocupar esas posiciones. Mientras los corruptos sigan llegando, con diferentes banderas. Hoy vemos 23 partidos políticos y la mayor parte de ellos están llevando a los mismos corruptos al gobierno, bajo diferente sombrero, bajo diferente bandera, con diferente discurso, pero simplemente se están reciclando. Tenemos que salir de los corruptos, es la única solución para Guatemala, Sofía. La próxima semana estaremos continuando con más de esta entrevista tan interesante con el doctor Francisco Arredondo, así que acompáñenos el próximo domingo.